buenas tardes, vengan todos ustedes, ya son las 2 de la tarde, prácticamente con 4 minutos, y estamos ya en Noticias Sin Límite, en este miércoles 21, prácticamente en el ombligo de la semana, entre lo ríspido de las posturas ante la ley de energía en nuestro país, la denuncia de la peor masacre por armas químicas que dice la oposición allá en Siria, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presionando al Congreso y cambiando de sede, y el inicio de clases del niño humillado en Tabasco, pero sin papelería ni becas. Empezamos con las noticias nacionales, con las noticias locales y lo último que recorre en nuestro país. La peor masacre por armas químicas denuncia la oposición en Siria. Desconocen el paradero del militar que denunció vínculo del ejército con el crimen organizado. Ante el cerco de maestros, diputados retiran el dictamen de servicio docente y además cambian de sede para el día de hoy. La prensa nacional la tenemos también en una vuelta, los titulares de la prensa nacional. También tendremos las noticias locales a través de la prensa local, las noticias locales a través de estos órganos informativos, lo que tenemos como última hora a través de los medios electrónicos en nuestro país, iniciamos con el programa. Decíamos, entre lo ríspido de las posturas ante la ley de energía en nuestro país, las armas químicas, les decía también la oposición allá en Siria, la presión que ejerce el CENTE en el Congreso, cambia de sede mientras que el presidente de la República dice, no hacemos caso, las reformas van porque van. Mire, la peor masacre por armas químicas ha sido denunciada en Siria. De ahí que tenemos un video que estará a un lado mío. Las redes opositoras han difundido imágenes de decenas de cadáveres en la morgue, aunque el régimen ha negado el uso de gas serín como arma. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que al menos 650 personas han muerto cerca de Damasco en lo que la oposición siria ha llamado como el peor masacre de civiles con armas químicas desde que empezó la guerra. El grupo, con sede en Londres, pero con una amplia red de activistas sobre el terreno de los señalados por el ejército sirio, lanzó la pasada madrugada gases tóxicos contra la Guta y Maudamiyya en Saham, lo que causó cientos de muertos y heridos. La Oficina de Comunicación de Damasco, por su parte, ha informado de que, según datos de los centros médicos, hay 494 muertos entre el ataque químico y una ofensiva aérea con armas convencionales. 150 cuerpos han sido recuperados en Hama-Orilla, 100 en Kafar Batna, 67 en Sakba y 61 en Duma, 76 en Maudamiyya y 40 en Irbid. Redes opositoras han difundido imágenes de decenas de cadáveres en una morgue. El régimen sí ha confirmado, en cambio, los ataques aéreos en la misma zona. Hemos hecho grandes avances en Yabar, en Samalca, en Guta, en Madawiyya, que están bajo el mayor ataque desde el comienzo del conflicto hace 2 años. Ha apuntado una fuente de servicios de seguridad del gobierno que en ningún caso ha hablado del uso de armas químicas. Esto conforme la información de la RTVE. El video que se muestra ahí de supuestas víctimas del ataque con armas químicas, publicado preciso 21 de agosto por el canal de YouTube en Syria Justice. Después de fantasma que acabo de mencionar de armas químicas con la población, que se presenta cíclicamente en el plano internacional, vamos a pasar a lo que se vive en los grupos de autodefensa y con su relación al Ejército Nacional. Se desconoce el paradero del militar que denunció el vínculo del ejército con el crimen organizado. En un video grabado por el grupo de autodefensa en Aquila,
el cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón denunció que el ejército en la Tierra Caliente de Michoacán está coludido con el crimen. Luego de retenerlo, comuneros lo entregaron a la Policía Federal, quienes a su vez lo dejaron con un MP. Las dependencias del gobierno federal no cuentan con información sobre el paradero del cabo Pedro Alberto Ramírez Rincón del 88 Batallón de Infantería, quien revelara que existen vínculos entre miembros del ejército con un grupo de la delincuencia organizada allá en Michoacán. Hoy, en la mañana, en las noticias MBS Primera Emisión, se recordó que Ramírez Rincón era uno de los militares retenidos por un grupo de autodefensas allá en el municipio de Aquila. Mi coronel, Ricardo Álvarez Martínez, dijo, se encuentra involucrado en ciertas cuestiones porque llegan denuncias ciudadanas y no va a responder, sostuvo en un video grabado por los mismos comuneros. En MBS respondió que el comisionado nacional Manuel Mondragón indicó que luego de que el militar fuera entregado por las autodefensas a la Policía Federal, sus elementos lo entregaron de inmediato al Ministerio Público, con sede en Cualcomán, Michoacán, es decir, el cabo estaría bajo el resguardo de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, Juan Omar Fierro, reportero de MBS, aseguró que la Procuraduría nunca tuvo consignado a este miembro de infantería, a pesar de que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad reportó su entrega a una agencia del Ministerio Público, y así las cosas se entreveran y no entendemos. La Dirección de Comunicación Social de la PGR señaló que Ramírez Rincón no fue puesto a disposición de esa dependencia por la comisión de algún delito. Tampoco existe ningún reporte de que la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, la CEIDO, tenga en sus manos al cabo Ramírez Rincón, quien fuera detenido el 10 de agosto por guardias comunitarias allá en Michoacán. Al respecto, Leonel Rivero, abogado de los comuneros, calificó como preocupante que un miembro de las Fuerzas Armadas señale que está ligado al crimen organizado. Ante este hecho, la periodista Carmen Aristegui solicitó a las autoridades que esclarezcan un asunto tan delicado y grave. Cuestionó al aire por qué encarcelaron a los 45 indígenas de Aquila, por qué la policía comunitaria que entregó confeso al militar está ahora detenido, y refirió que hasta ahora no se sabe si la detención de indígenas está relacionada con la conclusión de militares con la delincuencia organizada. Hasta ahí esta información. Pero bueno, ahora vámonos con lo que pasa con nuestros maestros y con los diputados, conjuntamente con nuestro presidente. Ante el cerco de maestros, los diputados deciden retirar el dictamen del servicio docente. Los diputados acordaron retirar este dictamen de su día de trabajo en cuanto a las leyes secundarias que acompañarán la reforma educativa, a fin de mediar con los maestros disidentes, estos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Llegaron esta madrugada a las instalaciones de la Cámara de Diputados, ubicada en la avenida Congreso de la Unión y Emiliano Zapata. Ahí los maestros provenientes de Oaxaca y Michoacán, en su mayoría, se concentran en los diferentes accesos del inmueble, en las calles, decíamos, Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina, con el objetivo de impedir que se inicie el periodo extraordinario de sesiones, según el cual tratarán las 3 leyes. Y Francisco Villalobos, secretario de organización de la sección 22, refiere que el periódico Reforma, los diputados acordaron retirar el dictamen de servicio profesional docente de las leyes secundarias y que acompañarán la reforma educativa a fin de mediar con los maestros disidentes. Por lo anterior, según consta ya en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solo se discutirán los dictámenes referentes al proyecto de decreto que expide la ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y también el proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
La primera versión de la Gaceta contenía la discusión de la ley del servicio profesional docente. Se confirmó también que los diputados sesionarán en una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro. Asimismo, los grupos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se colocaron en los accesos de la Plaza de la Constitución. Ahí montaron campamento, también en las calles adyacentes a esta plaza. Villalobos señaló que a partir de las 9 irían al Zócalo, a San Lázaro, y ante esta posibilidad de movilizaciones que ya se dio, agentes de la Policía Capitalina, granaderos, establecieron una guardia en el perímetro de San Lázaro y mantienen expectativa. Bloqueos desquician por completo el tráfico en la Ciudad de México. El día de ayer, martes, los maestros bloquearon la circulación de Paseo de la Reforma e Insurgentes durante 5 horas de bloqueo. Calificaron las movilizaciones del martes como una probadita nada más, o sea, amenazan de las acciones previstas para este miércoles, cuando pronostican el arribo de maestros de 20 estados de la República. La noche de lunes, el CENTE interrumpió en el Palacio Legislativo, incendió un automóvil, lanzó piedras al edificio, retuvo 7 policías y agredió a un fotógrafo y a un camarógrafo ante la imposibilidad de entrar a reunirse con los legisladores. Esto con motivo de la aprobación de las leyes secundarias. Peña Nieto le dijo nanay, y vaya usted a saber, después de este elemento, el presidente de la República dijo el día de hoy por la mañana: no está a discusión las leyes, las tenemos nosotros firmes y se irán para adelante. Y entonces los maestros dicen: fueron infiltrados los que quemaron el automóvil, fueron infiltrados los que generaron violencia, fueron infiltrados del gobierno en las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que desquician este contexto de trabajo. Y con esto vámonos a un espacio contacto hoy y regresaremos con el viaje por la prensa nacional. Siga usted con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven.